Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted que mediante una entrevista a profundidad le damos a conocer todo lo que ocurre en este poder del Estado, ya sea en materia administrativa como en materia jurisdiccional. Esta semana con un tema bastante importante, la labor que realiza el circuito especializado en materia de corrupción, teniendo en cuenta que el pasado 11 de septiembre arribaron a su quinto aniversario de funciones. Tanto el Juzgado de Letras, el Tribunal de Sentencia, como la Corte de Apelaciones han venido realizando sus funciones desde hace 5 años en beneficio de la ciudadanía hondureña y en combate a la corrupción. Le recuerdo que el Poder Judicial de Honduras en esta época tecnológica está presente en las redes sociales de mayor popularidad. En el Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Twitter @PJ de Honduras, en Instagram Poder Judicial Honduras, para que usted día a día conozca cuáles son las agendas y las resoluciones de los diferentes juzgados de letras y tribunales de sentencia a nivel nacional. Le recuerdo que usted puede sintonizar Panorama Judicial TV los días domingos a partir de las 8 de la noche en su IAPA TV Educativa y asimismo en nuestro canal de YouTube. Ahí en el buscador usted puede escribir Panorama Judicial TV y le aparecerá la gama de programas con las diferentes temáticas abordadas a lo largo de estos 4 años de programación. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Como le explicaba al inicio de este programa informativo, estaremos conversando acerca del circuito especializado en materia de corrupción. Para este tema tan importante para nuestro Poder Judicial, hemos invitado a un actor muy significativo dentro de las labores que se realiza en el circuito especializado en materia de corrupción, particularmente en el Tribunal de Sentencia. Se trata del abogado Fernando Morazán. Él es el juez coordinador de este Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. Abogado Morazán, para nosotros como Panorama Judicial TV es muy importante y muy gratificante tenerlo como invitado. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, licenciado Carlos Silva, a todo su equipo. Muchas gracias por esta oportunidad para poder transmitir a la teleaudiencia, a la ciudadanía y a los compañeros del Poder Judicial el quehacer de mi tribunal que represento. Muchas gracias. Hay que poner un contexto que hace unos pocos días, particularmente en el mes de septiembre, este circuito especializado en materia de corrupción ha cumplido su quinto aniversario con tan buen suceso en impartición de justicia. Pero antes de conocer más a detalle este tema, abogado Morazán, me gustaría que nos hiciera una introducción de cuáles fueron los antecedentes para la creación de un circuito especializado en materia de corrupción. Sí, en efecto, el circuito en materia de corrupción surge a raíz de una necesidad, de un clamor ciudadano. Es de recordar allá como en el año 2014-2015, la situación de impacto que se dio en el Seguro Social, ya que el clamor de las marchas de los indignados que se dio, y esto suscitó la creación de una misión internacional como fue la MASI, y a partir de ahí hay convenios entre el Estado de Honduras y esta organización internacional a efecto de implementar un circuito especializado en corrupción. Es así que allá a inicios del 2016 se crea el Acuerdo 01, que da vida al circuito en materia de corrupción con sus 3 áreas, y a la vez hay una reforma a la Ley de Órganos de Jurisdicción Nacional a efecto de implementar para los delitos de criminalidad organizada los delitos vinculados a la corrupción. En este caso hacemos referencia a que es un circuito especializado en materia de corrupción. ¿Por qué lo llamamos circuito? ¿Cómo está constituido este ente especializado que combate la corrupción? Sí, un circuito es una organización jurisdiccional que tiene diferentes instancias que conocen desde requerimiento fiscal, las etapas diversas de proceso, inicial, intermedia y juicio oral y público, para poder solventar los casos en materia penal. En este caso, el circuito en el que soy parte está especializado en materia de corrupción. Es de advertir que esto responde a un marco normativo nacional e incluso damos respuesta a lo que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece, así como la Convención del Sistema Interamericano. De tal manera que en base al principio de legalidad previsto en la Constitución, las leyes penales, procesales penales, en el marco de los convenios, el Poder Judicial ha dado efectiva respuesta por medio de este circuito especializado a estos delitos que son de conocimiento y de investigación compleja, en la cual pues nos caracterizamos por dar con debida celeridad una respuesta efectiva a esta problemática penal.
Ya podemos entrar en materia entonces, hablamos de un quinto aniversario porque hacemos referencia a que existe un juzgado de letras, el tribunal de sentencia que usted coordina y hay un tribunal de alzada que en este caso se le conoce como Corte de Apelaciones. Me gustaría que nos explique un poco sobre cada una de ellas, abogado Morazán. Sí, en efecto, el circuito está integrado por tres etapas por medio de tres órganos distintos que en suma formamos el circuito en materia de corrupción. La primera instancia o el juzgado de letras es un órgano de garantías que conoce la etapa inicial e intermedia del proceso penal. Actualmente se encuentran dos abogadas al frente de dicho órgano jurisdiccional. Luego viene la etapa de juicio que ventila el tribunal de sentencia. Nosotros conocemos exclusivamente la etapa de debate, que en ella pues comprende la audiencia de examinación de diligencias, la audiencia de proposición de medios de prueba y el juicio oral y público con todas sus garantías y conforme a los principios procesales y convencionales al respecto. A la vez existe otra instancia que es la Corte de Apelaciones, el cual resuelve aspectos de apelaciones que se pueden suscitar tanto en juzgado de letras como en el tribunal de sentencia. Normalmente son segunda instancia en lo que devienen a las resoluciones del órgano de garantías o de letras que tiene que ver en muchas ocasiones con respecto a las medidas de régimen cautelar, a los autos de formal procesamiento y todos aquellos aspectos que refiere al artículo 354 de la norma procesal penal. ¿Usted desde un inicio ha estado presente en estos 5 años en el circuito de corrupción, abogado Morazán? En efecto, nosotros llevamos ya 5 años de haber asumido y retrotrayendo un poquito sobre los antecedentes, es de comentar que el proceso de selección de ese circuito fue bastante riguroso. Fue un proceso que llevó alrededor de un año, desde el año 2016 hasta septiembre del año 2017, en la cual hubo diversas etapas en el proceso, desde la examinación de hojas de vida sobre los años de experiencia en materia penal, docencia, formación, el aspecto de examen de conocimientos, se dio también pruebas de confianza y algo muy particular para la instalación de ese circuito es que los funcionarios fuimos partícipes de audiencias públicas. Creo que fue un protocolo bastante completo para la selección de los funcionarios, tanto de los jueces de letras, jueces del Tribunal de Sentencia, como los magistrados de Corte de Apelaciones de este circuito. Es importante hacer referencia con esto que usted muy bien nos detalla, abogado Morazán, que hubo en este caso muchas dependencias de otras instituciones que acompañaron el proceso para seleccionar a los mejores hombres y mujeres para este circuito de corrupción. En efecto, esta situación se dio con una veeduría tanto de la Misión Internacional contra la Corrupción, MASI, como del Colegio de Abogados, ASJ, diferente veeduría de sociedad civil y un examen de conocimiento bastante riguroso, con un compendio bastante amplio de leyes de ética, de convenios, de normativa penal, procesal penal, entre otras materias. A la vez fuimos pues sujetos de pruebas de diferente índole y pues tuvimos este contacto con la ciudadanía por medio de audiencias públicas y fue así que fueron seleccionados y juramentados aquel 11 de septiembre del 2017 y hace 5 años los funcionarios de este circuito. Igualmente recalco que todo el personal auxiliar también fue sujeto de procedimientos muy exigentes para su incorporación y esto pues nos ha dado esta carta de garantía, este blindaje en nuestra independencia y de personas idóneas que desarrollan la justicia tanto en el área jurisdiccional como en el área de auxiliares de este órgano y circuito en materia de corrupción. ¿Recuerda lo que ocurrió hace 5 años con la presentación del entonces presidente del Poder Ejecutivo, el presidente Rolando Argueta y los diferentes magistrados de la Sala de lo Penal que estaban en la mesa principal cuando fueron juramentados usted todos los servidores judiciales, abogado Morazán? Sí, en efecto, recordamos con mucho gusto esa experiencia en la cual estuvieron representados los 3 titulares de los poderes del Estado, igual el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la República de aquel entonces, incluso pues el jefe de misión de la MASI, todos ellos pues en un grato evento en que daba pie a esta iniciativa, esta lucha. Es de recalcar que estos circuitos especializados
solamente existen en 2 países en la región, en América Latina, el cual pues ha sido Perú, que ya tiene algunos años también de haber sido incorporado, y la experiencia de Honduras, con la particularidad que en el caso de Honduras se realizó pues un proceso muy riguroso, tanto de selección de jueces, magistrados como de personal auxiliar. Esto pues para dar respuesta como nos caracteriza, con la debida celeridad, especialidad en los casos que, dicho sea de paso, comparto, son muy complejos de materia de corrupción en el sentido de la vasta prueba. Llevamos, como diremos más adelante, casos con docenas y docenas de expedientes, y son audiencias que, aunque le demos la celeridad, pero respetando el debido proceso de las partes, han habido juicios que nos demoran 2, 3 semanas saliendo de noche, que son causas muy propias que ventila este circuito especializado. De hecho, la importancia que ha tenido este circuito denota en la cobertura mediática de los medios de comunicación por la necesidad que tiene la gente de saber cómo se combate la corrupción a través, en este caso, de su tribunal de sentencia. En efecto, en eso nosotros, los jueces de sentencia, hemos dado esta apertura total a la ciudadanía. Agradecemos a su persona y al equipo de comunicaciones del Poder Judicial, que dan constante seguimiento a cada una de las audiencias y de los debates. Siempre en nuestros juicios tenemos presencia de veedores de diferentes organizaciones, cabe decir pues del Sistema de Naciones Unidas, del CNA, del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, entre otros actores interesados en nuestras causas, así también en la medida de lo posible público, familiares presentes, y siempre el acompañamiento del Departamento de Comunicaciones, de los diferentes medios de comunicación, todo en la medida de la capacidad del espacio que tiene pues nuestra sala. En ese sentido pues recalco la importancia de cumplir con este principio de transparencia y de conocimiento ciudadano de cómo se ventilan estas causas de corrupción, que sin duda comprendemos son del sano interés y del conocimiento pues de la ciudadanía en general, y para eso pues damos siempre la apertura correspondiente. Muy buenas explicaciones. En el siguiente segmento estaremos conociendo cuáles son los casos que conoce el circuito especializado en materia de corrupción, particularmente lo que tiene que ver con los delitos. No se separe de nosotros, ya continuamos con más aquí en Panorama Judicial TV. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor que realiza el circuito especializado en materia de corrupción, particularmente su tribunal de sentencia. Hace unos días se ha cumplido su 5º aniversario de labores, y por tanto es oportuno que usted, como ciudadano y usuario del Poder Judicial de Honduras, conozca la labor que se realiza en este ente jurisdiccional especializado en materia de corrupción. Le recuerdo que nuestro invitado para esta semana es el abogado Fernando Morazán, es el juez coordinador del Tribunal de Sentencia de esta materia. Abogado Morazán, dejaba yo la iniciativa informativa de los casos que se conocen por parte del circuito especializado en materia de corrupción. Me gustaría que nos haga referencia a cómo se interpone un caso en corrupción. Bien, nosotros pues como dije al inicio, venimos creados por el Acuerdo 01-2016, que establece la competencia y el conocimiento de los delitos de corrupción para este circuito. También existe una reforma a la Ley de Órganos de Jurisdicción Nacional en materia penal, que también da pie al conocimiento de la criminalidad vinculada a la corrupción. El conocimiento nuestro radica en los casos que nos traslada desde requerimiento fiscal el Ministerio Público, y los casos que trasladan los juzgados de letras en relación a casos vinculados a redes de corrupción.
Es de acotar que el Ministerio Público tiene al menos 5 unidades especializadas que presentan casos de corrupción. Entre ellos está la UFERCO, anteriormente UFESIC, que es la Unidad Fiscal de Redes de Corrupción. Está la Fiscalía de Combate a la Corrupción y Transparencia de Tegucigalpa, la de San Pedro Sula, la Fiscalía de Delitos de Impacto de Delitos Comunes, así como también la Fiscalía de Enjuiciamiento de Funcionarios Judiciales del Ministerio Público, entre otras. Estas pues tienen fiscales que conocen redes. Es de mencionar que nuestro circuito deviene pues al conocimiento de grupos delictivos organizados conforme a la Ley de Órganos de Jurisdicción Nacional y conforme a la Convención de Palermo, es decir, de 3 personas vinculadas a casos de corrupción en adelante. También es de referir que estamos dados más para altos funcionarios y ex altos funcionarios, dado que existe un procedimiento especial ante la Corte Suprema de Justicia cuando se trata de funcionarios, valga la redundancia, que se encuentran en funciones como ministros y diputados. Sin embargo, a este tiempo de 5 años, pues hemos conocido más de 50 expedientes. Cada causa puede tener 8, 10, hasta más de 20 encausados, como aquel caso de la Universidad Nacional Agrícola, que hace poco dimos fallo sentencia. Y de esta manera, pues, mencionar que hemos dilucidado la condición jurídica de alrededor de 200 encausados en estos años, cada uno con sus peculiaridades. Cada caso, pues, refleja una peculiaridad de complejidad en la prueba, en la cantidad de testigos, pericias, documentos que se tienen que evacuar. En tal caso, abogado Morazán, ¿cuáles son los delitos que nos puede exponer, que son los que conocen ustedes como circuito especializado en materia de corrupción? Bien, el acuerdo de creación nuestra contempla delitos no solamente vinculados a la administración pública, sino que también delitos financieros, delitos de institutos de previsión, como aquel del Colegio de Abogados que también conocimos, contempla incluso delitos ambientales. Sin embargo, el fuerte de este circuito son los delitos contra la administración pública, que entre ellos hay un catálogo bien amplio, desde abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, muy frecuentemente el fraude, la malversación de caudales públicos, cohecho y todos aquellos delitos donde esté implicado alguna irregularidad penal algún funcionario o empleado público. Esto conforme a las leyes penales nuestras, las convenciones en materia de corrupción que existe de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. También recalcar que hemos conocido causas de todo el país. Es importante destacar que si bien hay 5 unidades fiscales, han habido casos que han sido remitidos de Santa Bárbara, como el Hospital Regional de Santa Bárbara, municipalidades del norte del país como la de Lloro, la de Choloma, la misma de San Pedro Sula, entre diferentes localidades del país donde se nos han presentado casos. De tal manera que el tribunal está constituido como un órgano con conocimiento a nivel nacional y cualquier causa vinculada a redes de corrupción donde haya participado algún funcionario, nosotros, conforme a la normativa nacional, somos competentes para el conocimiento de ellos. Sí, muy buena explicación acerca de la remisión de los casos de otros entes jurisdiccionales. Ahora, dentro de sus funciones también puede existir declinar el conocimiento de algún requerimiento fiscal o causa que sea elevada a juicio oral y público, abogado Morazán. Sí, ha acontecido cuando no se cumplen estos parámetros objetivos de la norma, en cuanto a que si solo es una persona que ha participado y no se advierte un contexto de una red criminal de al menos 3 personas, nos hemos visto en la necesidad, conforme a la normativa nuestra, a declinar del conocimiento, o cuando también, pero eso es menos común, nos remiten alguna causa de otro delito en el cual no somos competentes. Entonces son las razones más frecuentes, ya sea por la cantidad de encausados o por delito objetivo que podamos conocer, son las razones por las cuales normalmente pues hemos declinado. Sin embargo, cuando se trata de criminalidad vinculada a funcionarios públicos en la que se advierta una red, ahí estamos siempre nosotros prestos para conocer y darle el impulso procesal correspondiente con los principios que rigen pues
el proceso y los órganos jurisdiccionales, independencia, imparcialidad, transparencia y motivación en cada una de nuestras resoluciones. En este tema de la declinación quizás es más procedente lo que ocurre en los juzgados de letra, ¿verdad? Por la misma naturaleza de la presentación de requerimientos fiscales. En efecto, sí, sucede que el juzgado de letras conoce el requerimiento fiscal, ellos conocen la etapa inicial del proceso, desarrollan la audiencia de declaración de imputado y luego la audiencia inicial donde proponen diversos medios de prueba, hay una calificación. En esta etapa inicial es donde se advierte si hay una red de corrupción o si el delito de que se trata es en efecto uno vinculado al catálogo de delitos que nosotros podemos conocer. Normalmente estas declinatorias se suscitan en esta etapa inicial, sin embargo, en la etapa de debate es de advertir que nosotros recepcionamos casos de cualquier juzgado de letras penal del país donde se han conocido casos vinculados a corrupción y donde se emite un auto de apertura a juicio. De esta manera nos han trasladado juzgados de letras del norte del país, juzgado de letras incluso también de tributario y juzgado de letras que es el más frecuente en materia de corrupción de este circuito, y nosotros pues siempre hacemos el análisis al momento de emitir un expediente si cumple las características y los requisitos que la norma procesal penal exige para el conocimiento de estos procesos ante el tribunal de sentencia al cual yo represento. Así es, al respecto de estas explicaciones que nos da el abogado Fernando Morazán, es importante mencionar también que desde la Corte Suprema de Justicia se remite expedientes para que sean conocidos en ese ente jurisdiccional, ya que puede tratarse de un alto funcionario del gobierno al dejar de ser parte precisamente de la estructura del Estado, puede ser conocido en el circuito especializado en materia de corrupción. Para el tercer segmento estaremos conociendo la labor que realizan esta terna de jueces, cuántos casos han conocido y cuántos fallos han emitido. No se separen nosotros, ya continuamos con más aquí en Panorama Judicial TV. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad? Porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho, ¿eh? Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo
Es un reto en la vida bastante difícil. El ser mujer nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada a Pueblo Maya Chortí o como mujer afiliada a CONINCH, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional. Y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación. Que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo Maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida. Solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. El programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea, amplía el acceso a la justicia para grupos en condición de vulnerabilidad en las ciudades de Santa Rosa de Copán, La Ceiba y Juticalpa, con 3 juzgados de paz móvil que brindan a los hondureños una atención y asesoramiento jurídico profesional, personalizado, ágil, efectivo y gratuito en la solución de los conflictos vecinales, familiares o laborales, ahorrándole tiempo y dinero en sus trámites judiciales. Para acceder a este servicio, solo tiene que llevar su tarjeta de identidad. Para más información, llame al 2240-7500 o ingrese al sitio web www.poderjudicial.gov.hn. Consulte las rutas y horarios de atención. La conciliación es una solución. Acercamos la justicia a su comunidad. Poder Judicial de Honduras, Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor que realiza el Circuito Especializado en Materia de Corrupción. Nuestro invitado es el juez coordinador del Tribunal de Sentencia de esta terna de jueces, el abogado Fernando Morazán. Abogado Fernando Morazán, si nos explica en estos momentos cuál es la labor que tiene asignada un tribunal de sentencia, en este caso particularmente el Circuito Especializado que combate la corrupción en el país. Bien, como hacía referencia, el Tribunal de Sentencia conoce la etapa de juicio oral y público, en este caso de los casos relacionados a corrupción. En esta etapa de juicio oral y público, pues tenemos 3 audiencias significativas, desde una audiencia llamada de saneamiento, en donde se examinan las diligencias y se determina si hay algún vicio, alguna nulidad, alguna recusación al respecto. Posteriormente hay una audiencia de proposición de medios de prueba, en donde se advierte la idoneidad, utilidad, pertinencia de los medios de prueba a proponer. Y finalmente, pues la audiencia de debate, en la cual se evacúan los medios de prueba
de manera pertinente, conforme a los principios procesales, para así que el tribunal pueda emitir su resolución o fallo. Es de recalcar que, como bien hacía referencia, han habido muchos casos que se han presentado contra exministros, altos funcionarios o diputados, y estos, cuando se encuentran en funciones, es conocido por un procedimiento especial de la Corte Suprema de Justicia, en la cual designan un juez natural, un tribunal de sentencia designado y una Corte de Apelaciones designada para el conocimiento de ellos. Esto ha motivado que muchos de los casos que ya han dejado de ser determinadas personas, altos funcionarios, sean remitidas las causas a este tribunal. Así conocimos casos como el del directorio de Imprema, también casos del Seguro Social, aquel caso también de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, entre otros, en que estaban implicados en algún momento un ministro, un alto funcionario, y fue conocido por el más alto tribunal. Sin embargo, al dejar el cargo estos funcionarios, las causas han sido remitidas a este circuito y hemos seguido conociendo la etapa del debate. Esto pues se ha suscitado a nivel de cantidad de causas. Es de recalcar que, conforme informes de secretaría de este órgano jurisdiccional, ha ingresado a la fecha más de 50 expedientes, en la cual el tribunal ya ha ventilado juicio oral y público con relación a más de 180 encausados, en los cuales muchos de ellos se han encontrado condenados, también gran cantidad considerable absueltos, todo ello pues en base y función a la sana crítica en la prueba, es decir, la aplicación de las máximas de la experiencia, psicología, lógica en la interpretación de la prueba que se interponen en nuestros debates. Recalcar que la prueba que se incorporan en estos casos de corrupción es bastante amplia. Es muy frecuente que contemos más de 8 o 10 testigos, 8 pericias de vinculación criminal, pericias de auditoría financieras, forenses, así como también docenas o hasta centenares medios de prueba documentales. Muchos de estos casos han tenido la cobertura y acompañamiento de los medios de comunicación. Recordamos en el pasado reciente el aspecto de los hospitales móviles y del caso Inves, que conllevó pues, un juicio de alrededor de 2 semanas con todas estas características de prueba compleja, el cual pues ya hemos dado fallo, sentencia, y ha sido remitido a la sala penal por los recursos de casación interpuestos, que es un derecho que tienen igualmente las partes. De igual manera, expedientes presentados, bueno, de los 13 casos presentados por la MASI, viendo de cuáles se tratan, la mayor cantidad de casos ya han sido ventilados por este tribunal de sentencia, y de esta manera, pues, muchos de los casos que se han mencionado o emblemáticos que se dicen ante los medios, nosotros somos los que hemos conocido y dilucidado la etapa de juicio oral y público. Recalcar que, si bien hemos resuelto más de 180 condiciones jurídicas de personas, también hay muchos casos que todavía estamos a la espera de poder dar el fallo respectivo en virtud de algún amparo presentado ante la Sala Constitucional. Esto, en el marco del artículo 52 de la Ley de Justicia Constitucional, nos paraliza para poder emitir fallo o sentencia hasta que los mismos no hayan sido resueltos. Y sí, recalcar que en este año pues, han sido muy significativos los casos que hemos finalizado, y todavía no hemos dado fallo, al menos 6 casos de este tipo, en virtud de la espera de la resolución final de la Sala Constitucional. Esto pues son los aspectos que normalmente nosotros realizamos, y es parte de la estadística que como Tribunal de Sentencia contamos. Abogado Morazán, me gustaría que nos especifique cuántos fallos han dado, haciendo referencia muy bien sus explicaciones en cuanto a algunos de ellos que no se pueden dar por recursos de amparo interpuestas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Bien, han habido alrededor de 50 fallos por año, más de 10, 12. El año 2021 recién pasado dimos más de 12 sentencias. Este año, de igual forma, hemos tenido también una cantidad significativa de juicios y de casos. Hemos dado también otra cantidad similar de sentencias, y como refería, hay al menos 6 causas
con amparos pendientes que aún no damos fallo sentencia. Hay otros 2 con amparo con suspensión del acto reclamado, que se paralizó, por decir la causa con la que veníamos iniciando nosotros, de tal manera que se han advertido y se han resuelto en estos 5 años un número superior a 50 causas. Como refiero, cada causa pues conlleva a una multiplicidad de encausados, causas que han tenido más de 20 imputados, muy frecuentes son 8 o 10 encausados. Otras causas que en cantidad de imputados no parece tan amplia, como el que hacía referencia de hospitales móviles, de 2 encausados, pero lleva una peculiaridad muy especial en cuanto a la evacuación de prueba compleja, son juicios de al menos 2 semanas, y eso es lo que acontece en nuestras causas. Toda causa que llega de corrupción, a tratarse de redes de corrupción, tiene una peculiaridad, complejidad y especialidad del caso, y esto conlleva que nuestros juicios promedio dure por lo menos 1 semana, y conforme la cantidad de pruebas puede durar más. Abogado Morazán, también será importante explicar si ya tienen agenda para lo que queda del año 2022, juicios orales y públicos que puedan estarse desarrollando. Sí, estamos programando los casos que recién han llegado, dándole el impulso correspondiente. Recalcar que este tribunal tiene 0 mora, es decir, todo expediente que llega aquí se le da el impulso correspondiente, se cumplen los términos judiciales, todo en este marco, como diré más adelante, en el contexto de la certificación de calidad que este tribunal se encuentra ventilando. Eso nos conlleva a darle la celeridad y la motivación correspondiente. Tenemos una organización muy adecuada como tribunal, hay un equipo muy motivado, muy capaz, hay una capacidad instalada para recepcionar y darle impulso no solamente a esta cantidad de procesos que ventilamos, sino que mucho más, pero en la medida en que se nos remiten del juzgado de letras y causas vinculadas a corrupción, pues nosotros les damos la efectiva respuesta a efecto pues de dar una respuesta adecuada a la ciudadanía y al Ministerio Público en casos vinculados a nuestra temática de corrupción. Por supuesto que sí. Tradicionalmente, en nuestro tercer segmento le presentamos un resumen de noticias. Lo último que ha ocurrido en materia informativa en este poder del Estado, se lo presentamos en el siguiente resumen. Veamos. Juzgado con jurisdicción nacional en materia penal, luego que se presentaron las pruebas pertinentes donde se concluyó que los paquetes decomisados correspondían a cocaína, ordenó la incineración de 1.085 paquetes de cocaína que corresponden al 1.8 toneladas de esta sustancia, la misma que fue realizada en el complejo de la Policía Nacional en la aldea Las Casitas Francisco Morazán. Los 1.085 paquetes de cocaína incinerados provienen del allanamiento y posterior decomiso realizado en las diferentes zonas del país. De estos, 211 paquetes de cocaína fueron decomisados en el allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la aldea El Castillo de Ironia, departamento de Colón, en fecha 5 de julio del 2022. 58 paquetes se decomisaron en un vehículo tipo cabezal en la aldea Las Mercedes, municipio de Las Flores, departamento de Colón, en fecha 19 de julio del 2022. Otros 58 paquetes de cocaína en una vivienda ubicada en el caserío La Piedra, municipio de Ironia, departamento de Colón, en fecha 2 de julio del 2022. Asimismo, 69 paquetes de cocaína se decomisaron en un vehículo en la altura de la aldea Soilave, ciudad de Tela, departamento de Atlántida, en fecha 17 de junio del 2022. También fueron decomisados 79 paquetes de cocaína de un vehículo en la carretera que conduce a la ciudad de Tela hacia la ciudad del Progreso, en fecha 12 de abril del 2022. Otros 248 paquetes de cocaína fueron decomisados en un allanamiento realizado en una propiedad denominada La Bendita en el municipio de Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón, en fecha 18 de marzo del 2022. Y finalmente, 108 paquetes de cocaína decomisados en un vehículo tipo pick-up en una estación policial de Satuye, en fecha 7 de marzo del 2022. De los decomisos realizados también se logró la captura de diferentes ciudadanos, los cuales
puestos a la orden de la justicia hondureña, donde se desarrollan los procesos correspondientes para cada uno de ellos. Asimismo, juez de letras penal celebró audiencia de procedimiento abreviado y condenó a 11 años, 3 meses de prisión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil al ciudadano Carlos Alberto García, por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de Ismael Munguía García. Los hechos se suscitaron el sábado 7 de agosto del año 2021 en la tercera avenida de Comayagüela. El testigo protegido observó que 2 personas del sexo masculino estaban discutiendo acaloradamente. Eran aproximadamente las 10 de la noche. De repente, el testigo observa que el hoy sindicado saca un arma de fuego y le dispara en reiteradas ocasiones a la víctima, provocándole heridas de gravedad que le ocasionaran la muerte. El procedimiento abreviado es una medida alterna que favorece a los imputados, ya que al aceptar la participación en un ilícito, el juez puede rebajarle hasta 1/3 de la pena. Esta medida alterna está contemplada en los artículos 403 y 404 del Código Procesal vigente. El sindicato fue remitido a la penitenciaría ubicada en el Valle de Siria, municipio del Porvenir, Francisco Morazán. Para Panorama Judicial Televisión, Juan Fernando Moncada. Paso a paso. Nuestro gran objetivo es la transformación y modernización del sistema de aplicación de justicia. En el Poder Judicial avanzamos en esta era digital con la implementación del proyecto piloto del Sistema de Expediente Judicial Electrónico, SEGE. Al alcance de un clic, a través del portal institucional, un servicio 24/7, acceso desde cualquier parte. Con transparencia y seguridad, envío de todo tipo de escritos y documentos de manera ágil con su clave digital. Iniciamos nuestro proyecto piloto en el Juzgado de Letras en materia de extorsión, pero nuestra meta es la transformación total del Poder Judicial. Paso a paso, hacemos realidad una nueva forma de impartir justicia. Poder Judicial de Honduras. Este proyecto es ejecutado con fondos del Poder Judicial de Honduras, Tasa de Seguridad y USAID, a través del proyecto Unidos por la Justicia. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar nuestra entrevista para esta semana, le recuerdo que los días viernes usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. A través de Radio Nacional de Honduras de 3 a 4 de la tarde puede escuchar el resumen más completo con las últimas informaciones que se desprenden del Poder Judicial de Honduras. Puede sintonizar la frecuencia 101.3 para la zona centro-sur y la frecuencia 94.1 para la zona noroccidental. Les recuerdo además que tenemos nuestra radio virtual, radiojusticiahn.com, para que usted conozca todos los servicios que las diferentes dependencias judiciales le brindan. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor que se realiza en el juzgado, en el circuito especializado en materia de corrupción. Nuestro invitado para esta semana es el abogado Fernando Morazán. Él es juez coordinador del Tribunal de Sentencia. Abogado Morazán, usted mencionó en el segmento anterior una particularidad que ya se está implementando en este circuito de corrupción, y es el trabajo que se realiza con la unidad de gestión de calidad para ser entonces parte de un programa internacional, JICA Justicia, para mejorar sus funciones. Me gustaría que nos detalle al respecto la labor que han venido realizando para ser acreditado bajo esta normativa internacional. Sí, en efecto, el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, estos últimos años nos hemos encontrado todos sus integrantes como equipo en el proceso de certificación de este tribunal, conforme a estas normas internacionales de certificación. Para tal efecto, este servidor tuvo la oportunidad meses atrás de ir a Costa Rica y ver las buenas prácticas de los tribunales certificados en aquel país, lo cual pues hemos retomado, y con el acompañamiento de todos mis compañeros de la unidad de gestión de calidad hemos realizado las etapas de verificación interna, de revisión interna, y estamos ahorita prontos para una revisión externa con delegados costarricenses que verificarán todos los diferentes ítems
y áreas de certificación, las cuales conforme a la unidad de gestión y calidad las hemos ya cumplido a cabalidad. Para dar este paso se espera este próximo mes, ahora de octubre, a efecto de que nos verifiquen y que este tribunal ya quede certificado conforme a estas normas internacionales, lo que conlleva pues tener un manual de calidad adecuado, la designación de los diferentes roles, tener una serie de protocolos tanto de contingencia, de cumplimiento de audiencias y una serie de actividades, documentación y organización que nos conlleva a una efectiva certificación como órgano jurisdiccional. En ese sentido, todo el equipo que conforma el Tribunal de Sentencia se encuentra entusiasmado a dar este paso y de esta manera pues brindar un servicio más especializado, más óptimo y con la efectividad y la motivación que se requiere al respecto. Sí, esto solo significa que existirá mejor atención para los usuarios en el Tribunal de Sentencia de Corrupción. Sin duda, en esto recae en un mejor servicio a los usuarios, a la ciudadanía, a la adopción de una serie de protocolos que garanticen un cumplimiento efectivo y óptimo de nuestra función. En tal sentido, ha sido un esfuerzo coordinado y compromiso de todos los compañeros en un proceso de más de 2 años que llevamos con unidad de gestión de calidad. A la vez, advertir que estamos en otros procesos muy importantes, como lo es el sistema del expediente judicial electrónico, que es la digitalización de los procesos y del CEGE que se ha incorporado con nuestras autoridades del Poder Judicial, e incluso también el módulo de gestión de audiencia, también es otra de las iniciativas muy importantes de las que este Tribunal de Sentencia viene siendo piloto, al igual que otros órganos. Recalcar que también similares iniciativas son parte del Juzgado de Letras, con compromiso de las 2 juezas del circuito. De igual manera, por parte de los 3 magistrados de la Corte de Apelaciones han dado pie a estas importantes iniciativas, todo en aras de tecnificar, modernizar el circuito, y lo anterior con el acompañamiento sin duda de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que han respaldado y han confiado en órganos como los nuestros a efecto de dar estos importantes pasos en la tecnificación del Poder Judicial. Se dieron pasos significativos con la implementación de las audiencias virtuales. Esto se complementa, abogado Morazán, con la presentación de escritos a través de la digitalización, es decir, las personas no obligatoriamente tienen que presentarse a entregar un documento a un secretario en horas de la noche, sino que desde la comodidad de una computadora y de cualquier parte pueden realizarlo. Esto significa que avanza la justicia. En efecto, todas estas iniciativas han dado pie a la modernización, digitalización y virtualidad de nuestras audiencias. Es de recalcar que la misma pandemia nos conllevó a buscar mecanismos para dar una respuesta debida. Este tribunal nunca estuvo paralizado, incluso en pandemia. Desde marzo del 2020, que aconteció la situación mundial, el tribunal, por medio de audiencias virtuales, invocando el reglamento de audiencias virtuales y las leyes relacionadas, ventiló audiencias de revisión de medida, y esto pues ha dado seguimiento a una respuesta efectiva de manera virtual. Recalcar que cada uno de los expedientes, por muy grandes y docenas de tomos que tengan, los mismos se encuentran debidamente digitalizados, los mismos se comparten a las partes procesales. Esto le ayuda a las diferentes defensas, al Ministerio Público, a la Procuraduría, a proponer de manera más eficiente sus medios de prueba, a nosotros como jueces a poder valorar la prueba desde nuestros monitores con el respaldo digital de dichos expedientes. Es así que hemos dado también pie a la digitalización de los casos. Hemos ya ventilado muchos juicios con la presencia de partes de manera virtual, invocando pues las normas que nos facultan a realizarlas de esta manera, teniendo pues, por decir, casos que hacíamos referencia, tanto del Seguro Social, aspectos del Consejo de la Universidad Nacional Agrícola, entre otros, tener más de 20 partes procesales, muchas de ellas virtuales, otras que lo han pedido de manera presencial,
Hemos evacuado también testigos y pericias fuera del país. Hemos pedido asistencia diplomática para que desde los consulados de Washington, de Houston, nos puedan dar el respaldo debido para la incorporación de testigos que están fuera del país. De esta manera, sin duda, ya hemos dado pasos muy significativos y estamos muy expectantes para dar este paso como órganos pilotos, tanto en el SEGE, que es el Sistema de Expediente Judicial Electrónico, también la situación con el módulo de gestión de audiencias, que esto le da celeridad y se centra ya en la audiencia, no en el expediente, esas nuevas iniciativas para dar una respuesta más expedita y más adecuada. Y todo esto pues engloba lo que son las iniciativas de gestión de calidad por medio de UGECA, que nos han acompañado y nos hace tener un tribunal referente, certificado y motivado para poder dar una respuesta debida con tiempos procesales oportunos a la ciudadanía y a los usuarios que asisten a todo este circuito en materia de corrupción. No puedo dejar de mencionar también, en este caso, abogado Morazán, que ustedes son referentes en tema de publicidad y de cumplimiento de acceso a la información pública, de política de puertas abiertas y de transparencia por la transmisión que se realiza en vivo y en directo en tiempo real de los juicios orales y públicos. Sin duda, nosotros tenemos la convicción de las puertas abiertas a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a la sociedad civil, a los veedores que quieran dar seguimiento a nuestras causas vinculadas a corrupción. Estamos constantemente contentos con el acompañamiento de la Dirección de Comunicaciones, el abogado Duarte, su persona, el licenciado Silva, y todo este equipo que respalda esta unidad, que se traduce en el conocimiento inmediato de las causas que se ventilan en el circuito de materia de corrupción. Es así que canales como este y como lo que son las redes sociales de Facebook Live, el Twitter institucional, dan segundo a segundo el acontecer que se ventila en este circuito. Es así pues de que tanto en las audiencias que ventilan las compañeras del juzgado de letras, los debates nuestros, hay cobertura segundo a segundo y de esta manera pues cumplimos con el principio de transparencia, de publicidad de nuestras causas, máxima en etapa de juicio oral y público, como bien se dice, debe ser de conocimiento a toda la ciudadanía lo que acontece, y esto pues nos resguarda a poder dar decisiones independientes e imparciales, con la convicción de que la motivación que nosotros damos en cada una de nuestras resoluciones responden pues a una prueba valorada conforme a la sana crítica y que ha sido pues de conocimiento incluso ciudadano por medio de estos canales de apertura en los diferentes medios que nos acompaña el Poder Judicial. Abogado Morazán, ¿cuál es su mensaje final como parte del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción? Bueno, compartir a la ciudadanía del compromiso que tenemos los diferentes funcionarios y empleados de este circuito en materia de corrupción, advertir pues el eficiente labor de las compañeras juezas de letras, igualmente el aporte y la jurisprudencia que genera la Corte de Apelaciones, el esfuerzo que hacemos nosotros, los jueces y personal del Tribunal de Sentencia, a efecto de dar una respuesta adecuada, debida, motivada a cada uno de los casos que se nos presenta. Sin duda, pues, como órgano independiente, consideramos que las causas de corrupción tienen que haber una respuesta debida, especializada, y en ese sentido, pues, hacemos nuestra contribución. Sabemos que la temática de corrupción es multifactorial, sabemos los índices internacionales que estamos, que en vez de mejorar, pues ha habido cierto retroceso en los estándares. Hay un índice de transparencia internacional que nos ubica en el 157 lugar de 180 naciones. Hay mucho que construir. Creo que tenemos que revertir esa percepción ciudadana, el impulso que el Ministerio Público debe dar a las causas, con una investigación efectiva y una respuesta independiente e imparcial que órganos como el que represento deben dar a cada una de las causas complejas y especializadas en materia de corrupción. Muchísimas gracias, abogado Fernando Morazán, por habernos acompañado en esta hora del programa. Con mucho gusto, y estamos siempre
con la mejor disposición de compartir nuestros conocimientos en esta área especializada. Tenga muy buen día, muchas gracias. Gracias a usted. Ha sido el abogado Fernando Morazán, juez coordinador del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. A ustedes, fieles televidentes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.